Ahora, esa medida de fe, Dios quiere que nosotros la cultivemos. Y cuando habla de cultivar, está hablando de cuando una persona siembra, ¿verdad? Y se cultiva, se riega, se abona, se cuida, hasta que el árbol va siendo grande. Eso es lo que Dios nos manda a hacer a nosotros. Ahora, la pregunta importantísima, porque aquí hay muchos pensamientos de muchas personas. ¿Para qué Dios nos dio la fe a nosotros? Esa es la primera pregunta. ¿Para qué es la fe? Aquí podemos participar, no hay ningún problema, aquí todos podemos participar. Esa es la pregunta que quiero lanzar al aire ahí, para que todos estemos. ¿Para qué es la fe? Y yo creo que la fe, buenas noches. Yo creo que ¿Cómo? la fe, buenas noches. Buenas noches, hermano. Yo creo que la fe es para que nosotros eh, nuestra vida cristiana pueda crecer, nuestra espiritualidad, nuestra unidad con Dios pueda crecer, para que nosotros actuemos de acuerdo a los designios de Dios, de acuerdo a lo que Dios requiere de nosotros. Para eso es la fe, para que también nosotros podamos llegar a ser salvos. Porque es cierto que una persona puede estudiar la Biblia, puede orar, puede ir a la iglesia, puede ser inclusive pastor, puede ser un ministro, pero si esa persona no tiene fe, pues no agrada a Dios. No agrada a Dios, dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que crea, es necesario que crea que le hay, que es galardonador de los que le gustan. Entonces, si no hay fe, la vida cristiana no tiene sentido. Muy bien. ¿Alguien más quiere aportar? Sí, mi hermana Cristina, ¿con gusto? Sí, la fe es, dice Romano, es para la salvación de cada uno de nosotros, porque sin fe, para nosotros fuera imposible salvarnos, porque es a través de la fe. A través de la fe es que podemos alcanzar y agarrarnos del brazo del Señor para podernos salvar, o para que el Señor nos salve más bien. Así es. Porque nosotros no nos podemos salvar, el Señor es el que nos salva, ¿verdad? A través de la fe es que podemos confiar, que podemos dejar con el poder de Dios, dejar de pecar, y es a través de la fe que podemos hacer tantas cosas. Así es. ¿Alguien más puede darnos esa opinión acerca de para qué Dios nos da la fe? ¿O para qué es la fe en nosotros? Si nosotros vamos a la Biblia, nosotros nos vamos a dar cuenta que la Biblia es claramente, en primer lugar, para qué Dios nos dio la fe. Muchas personas hoy en día, hay algunas iglesias que lo han promovido, y dentro de la iglesia adventista mucha gente lo está promoviendo también. Y se promueve que la fe es para conseguir cosas. La fe es para estar bien, para tener dinero, para tener salud, para ser próspero, para que Dios sobre milagros. Pero aunque por medio de la fe Dios obra todas esas cosas muchas veces, pero eso no es lo principal por lo cual Dios nos dio la fe. Lo principal por lo cual Dios nos dio la fe es, como dijo Rafa y como dijo la hermana Cristina, es para la salvación. La fe es, en primer lugar y principalmente, para la salvación. Ahora, no es la fe la que nos salva, porque lo que nos salva es el poder de Dios. Dios es el que nos salva. Dios, a través de la obra, el plan de la salvación, a través de su poder, a través de todo lo que Él hizo, a través de entregar a su único Hijo, es la forma como Dios nos salva. Pero el hombre se apropia de esa salvación, se toma de esa salvación
el hombre es partícipe de esa salvación solamente a través de la fe. No hay otra forma, solamente a través de la fe. Y aquí es donde nosotros vamos a entrar en una materia que es bastante hoy confusa en el cristianismo, porque estamos entrando ahora en lo que nosotros, en la doctrina que se denomina justificación por la fe, que Dios nos hace justos a través de la fe. Pero aquí es donde está el problema, porque la mayoría del cristianismo hoy en día, inclusive aún dentro de nuestra iglesia, tiene conceptos equivocados acerca de lo que es ser realmente justos a través de la fe. Así que vamos a ver en la palabra de Dios, primeramente, para qué es la fe de una forma primordial. Recuerden que la sierva del Señor dice que es el conocimiento más importante que nosotros podemos tener. Así que es importante lo que estamos viendo, es lo más importante. Eso es lo que dice la sierva del Señor. O sea, todo lo demás, todo lo que está en la Biblia es importante, importantísimo. Pero dentro de todo ese mensaje que hay en la Biblia, hay un corazón del mensaje. El corazón del mensaje es precisamente este. Ok, dice la palabra de Dios en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 en adelante. 1 de Pedro 1, 3 en adelante. 1 de Pedro 1, 3 en adelante. Dice la palabra de Dios: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Cómo somos guardados? Dice. Somos guardados por el poder de Dios a través de la fe. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Continúa diciendo: para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Así que dice el versículo que nosotros somos guardados por el poder de Dios a través de la fe, con el propósito de alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Es decir, lo que la palabra de Dios nos está diciendo, que es el poder de Dios que nos guarda, pero ese poder de Dios viene a nosotros por medio de la fe, con el propósito de alcanzar la salvación. Y cuando habla aquí que será manifestada hasta el tiempo postrero, lo que la Biblia está diciendo aquí es todo el proceso que Dios quiere hacer en nuestras vidas hasta la glorificación final. Ya cuando nosotros seamos completamente transformados, esto mortal en algo inmortal, cuando seamos glorificados, se está hablando completamente. Entonces, la fe, y ahora noten ustedes que todo, porque el apóstol se va al final, aquí ya, al momento cuando somos glorificados, pero lo que está hablando aquí la palabra de Dios es de que el proceso completo, desde el principio hasta el final, es gracias al poder de Dios, pero desde el principio hasta el final también es a través de la fe. O sea, el poder de Dios y la fe completamente unidos desde el principio de la salvación hasta el final de la salvación. Desde el principio hasta el final. Porque miren, vamos a continuar leyendo. Dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe. Ahora noten aquí lo que está el apóstol Pablo ahora, es hablando acerca de lo que es el proceso en sí. El proceso de la salvación empieza con la fe por medio del poder de Dios. El poder de Dios es el que hace realidad la salvación. Y ahora
la fe va creciendo, se va cultivando, que es lo que la sierva del Señor dice aquí claramente en la cita que leímos al principio, que la comprensión de lo que la Escritura quiere decir cuando nos surge la necesidad de cultivar la fe es más esencial que cualquier otro conocimiento a nuestro alcance. Eso es lo que nos está hablando aquí el apóstol Pablo, claramente, ese conocimiento que es esencial para nosotros. El proceso de cultivo de esa fe dice que inicia cuando yo acepto al Señor. Y en el proceso, la fe necesita ser probada. Esa es parte del cultivo. Porque recuerdan ustedes que cuando las plantitas van creciendo, hay momentos que hay que podarlas. Ese es el proceso de la prueba. La plantita hay que podarla para que ella pueda crecer mejor las ramas y pueda dar mejor fruto. El que la cuida es experto, entonces él sabe en qué lugar tiene que cortar la ramita para que vaya creciendo mejor. De igual forma en nuestra fe. Dios a través de las pruebas va haciendo que nuestra fe vaya creciendo poco a poco. Ahora, la pregunta que yo les hago a ustedes. ¿Fe en qué? ¿O fe en quién? Es la pregunta. ¿En quién está nuestra fe? ¿Mi hermana Cristina? Jesús. Completamente. ¿Mi hermana Cristina iba a decir algo también? Sí, la fe en Él, en Cristo, ¿verdad? Completamente. Fe en ese sacrificio que Él hizo, que a través de ese sacrificio nosotros somos lavados, limpiados y regenerados. Totalmente. Pero hay algo importante. Recuerden ustedes que cuando nosotros hablamos de la palabra fe, la fe implica confianza, ¿verdad? Es parte de la fe, la confianza. Eso es parte de lo que Dios pone confianza. Ahora, ¿cómo yo confío en alguien que no conozco? La pregunta es, ¿conoces tú al Señor? Perdón. Sí, mi hermano. Sí, es que, digamos, mi fe no puede descansar solamente ¿cómo le puedo decir? No puede descansar solamente en algo intangible. Ajá. Yo soy una persona de fe que no estudio su palabra. No puedo ser una persona de fe que no oro, o que mi vida de oración y estudio de la palabra de Dios es mínima. Si, digamos, una persona que yo no conozco, digamos, nosotros, nadie ha visto a Dios, nadie ha visto jamás a Dios, dice, por el Espíritu Santo es que lo conocemos, pero esa fe tiene que ser alimentada por la oración, por el estudio de la palabra de Dios, por vivir la vida que Dios nos ha pedido. Porque, por ejemplo, Jesús dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Si yo no escudriño las Escrituras, si yo no oro o es mínimo, pues en momentos de prosperidad no se va a notar. Pero cuando venga la prueba, cuando vengan las circunstancias difíciles, realmente difíciles, ahí es donde va a salir a la luz si de verdad yo tengo fe o no. De Bien, otra gracias. manera, no se puede saber, digamos. Muy bien, gracias, mi hermano. Mi hermana Cristina, ¿te gusta? Sí, hermano Gerson, pero sucede algo extraño porque, vea, en todas las religiones, todas las personas leen la Biblia, todas las personas dicen tener fe y confiar en Dios, pero no todas tienen el fruto del arrepentimiento, no todas lo conocen a Él como, o sea, la fe está basada en cosas que yo hago. Muchas veces la fe de nosotros está basado en que si yo hago cosas para salvarme, o está basado en, qué sé yo, en cosas que a través del tiempo uno ha logrado saber de Dios. Pero yo más creo que esa fe tiene que estar basada en una relación íntima con los, o sea,
cada uno tiene que, ni siquiera está basado en el mucho estudio de la Biblia. ¿Por qué? Porque personas que no estudian la Biblia pueden conocerle a través de una experiencia personal y salvarse, creo. Me parece, porque imagine, gente que no lee a través de la naturaleza, no sé qué, puede ser obediente y tener esa relación con él y conocerlo así como es él y querer ser como él. Muy bien. Vamos a ir viendo eso un poco. En primer lugar, yo quisiera que hoy viéramos que nuestra fe no está anclada en la nada, que nuestra emuná, nuestra fe, no está anclada sobre doctrina, nuestra fe está anclada sobre el Dios Todopoderoso, sobre la roca. Vamos a leer algunos versículos. Filipenses 3, versículo 8 en adelante. Desde el 7, vamos a leer. Es interesante ese versículo de Filipenses, porque el apóstol Pablo aquí está hablando de ciertas cosas que muchas personas piensan que son fe, pero que él claramente está diciendo que no lo son. Miren lo que dice el versículo 4. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento del Señor Jesucristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Qué tremendo, qué tremendo. Noten ustedes la parte del versículo donde dice claramente que lo que Pablo quería era llegar al conocimiento de Cristo. Versículo 8. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento del Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Cuál es el conocimiento que nosotros necesitamos? Donde se ancla nuestra fe, es conocerlo a él. Y es que voy a esto. ¿Cómo yo voy a confiar en un Dios que no conozco? La pregunta es, ¿cómo, digamos, si una persona viene ahí a donde Juanca, viene y te dice una persona, Juanca, dame las llaves de tu carro. ¿Ah? Dame las llaves de tu carro. Y dame las claves de tus cuentas bancarias. Tranquilo, confía en mí. Yo voy a ser un buen administrador de lo tuyo. Usted le va a decir, ¿pero usted quién es? Yo no lo conozco. ¿Cómo te voy a dar todo lo que yo tengo si yo no lo conozco? ¿Entienden lo que es eso? Ahora, cuando un Dios nos dice que le demos todo, muchas personas no quieren soltarlo porque no conocen a Dios, no tienen confianza en Dios. Ahora la pregunta es, ¿cuál era? En Juan capítulo 17, versículo 3, sí, Juanca, ibas a decir algo.
No, no, es que se me viene a la mente, le puede pasar lo que le pasó al rey que le mostró todo a Ezequías, que le mostró Ajá, todo a sus enemigos y le dejaron en la calle. completamente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de personas que no son dignas de confiar. Pero nosotros tenemos que tener claros en nuestra vida que nosotros tenemos un Dios que es completamente digno de nuestra confianza. Porque es un Dios fiel y su palabra no cambia. Juan capítulo 17 y versículo 3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Cuál es la vida eterna? Conocer a Dios. Pero el conocimiento, la palabra de Dios dice, no es solamente un conocimiento teórico. Ahora Rafa nos citó Juan capítulo 5. Vamos a ir un momentito ya. El versículo 39, Juan 5, 39. Miren ustedes el mensaje que se desprende de este versículo. Es un mensaje tremendo, porque muchas veces hemos leído este versículo como un versículo que nos insta a estudiar la Biblia. Y sí, es cierto. Pero nos insta a estudiar la Biblia con un propósito. Porque Jesús les dijo eso a personas que eran muy estudiosos de la Biblia, pero el propósito, el motivo por el cual estudiaban la Biblia, era un motivo que no era el correcto. Vean ustedes, dice ahí, escudriñar las escrituras. Ahora noten, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Qué era lo que creían los fariseos cuando estudiaban la Biblia? Ellos creían que por el estudio de la Biblia iban a tener la vida eterna. Es decir, por el conocimiento teórico de lo que la Biblia decía, ellos creían que tenían la vida eterna en sí mismos. Eso es lo que ellos creían. Entonces ellos estudiaban completamente y profundamente la Torá y la profundizaban de una forma tremenda. Y ellos creían que por ese conocimiento ellos iban a tener la vida eterna. Pero Jesús les dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y el siguiente versículo dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Es decir, Jesús les estaba diciendo, si ustedes estudian las escrituras, se van a dar cuenta que las escrituras de su tiempo, que era el Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta el Malaquías, todas dan testimonio completamente de mí. Todas son un testimonio de la obra que Jesús iba a venir a hacer. Pero ustedes no quieren verlo, no quieren verlo. Estudiaban la Biblia solo con el motivo de tener conocimiento, pero no un conocimiento como el que Dios quiere que nosotros tengamos. No solamente un conocimiento, tenemos que tener conocimiento, obviamente tenemos que estudiar la Biblia. Porque para conocer a Dios hay que estudiar la Biblia. El estudio de la Biblia es importantísimo. Ahí mismo en Romanos capítulo 10 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por lo tanto, estudiar la Biblia es muy importante. Todo aquel que quiera que su fe crezca va a profundizar y estudiar la palabra de Dios. Pero el motivo por el cual él va a estudiar la Biblia va a ser para conocer a Dios profundamente. Ahora la pregunta que yo les hago, hermanos, ¿conocemos nosotros a Dios? ¿Conocemos a Dios, el Dios que nosotros tenemos? ¿Creemos que Dios es un Dios digno de confianza? Yo les hago una pregunta a ustedes. Cuando el pueblo de Israel andaba por el desierto, 40 años anduvo por el desierto. Vean ustedes esto. Y esto es un caso extremo que nosotros nunca hemos vivido, pero lo vamos a vivir como pueblo final de Dios. Lo vamos a llegar a vivir. Cuando el pueblo de Israel pasó 40 años por el desierto, todos los días, imagínense ustedes, 40 años,
Todos los días se levantaban en la mañana y el maná caía del cielo. Todos los días. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que al mes, porque se acuerdan que Jesús les decía, Dios les decía que no tenían que guardar para el siguiente día, ¿verdad? Así que en la noche, cuando ellos se acostaban y cenaban lo último que tenían, ellos iban a la alacena y veían que no había nada para comer el otro día. No había nada. Ahora, al mes, ¿creen ustedes que ellos dudaban de que el maná iba a estar ahí? No. A los 2 meses, al año, a los 2 años, ¿creen ustedes que ellos dudaban de que el maná iba a estar ahí? ¿Por qué? Porque ellos tenían la evidencia de que Dios estaba con ellos y Él lo hacía. Aunque se acostaban y no tenían nada, cuando llegaban ahí donde guardaban sus alimentos, veían que no había nada para comer el otro día. ¿Creen que se preocupaban y decían, Señor, ¿qué vamos a comer mañana? ¿Entienden lo que quiere decir? ¿Entienden ahora lo que Jesús dijo? Que no debemos de preocuparnos por qué vamos a comer o qué vamos a beber. ¿Ah? ¿Entienden ahora? Ahora, yo les digo a ustedes, hermanos, vean ustedes. Aquí tenemos personas de varias edades. Vea su vida hacia atrás. ¿Cuándo lo ha abandonado Dios a usted? Nunca. ¿Ah? Nunca. Y nunca te va a abandonar. El que finalmente va a abandonar es el ser humano a Dios. Y Dios va a permitir que se vaya. Pero Dios nunca nos abandona. Y no lo abandona. Ahora vean ustedes, hermanos, ¿cómo vamos a desconfiar de un Dios tan fiel? Pregunto, ¿conocemos nosotros a Dios? Y estoy hablando del caso del maná, pero podemos hablar del caso de que sus ropas no, ni siquiera se desgastaron, sus sandalias. Vino la lluvia. Sí, sí, mi hermana Cristina. Sí, hermano, lo que pasa, ¿verdad? Lo que pasa es que nosotros como pueblo estamos muy acomodados. Posiblemente sabemos que Dios en el tiempo antiguo al pueblo de Israel lo sostuvo con el maná, pero la vida en el desierto pues era una vida difícil, ¿verdad? Total. Esperar en ese maná y tal vez ellos ya no querían comer eso y tenían que comer eso. Lo que pasa que nosotros estamos tan acomodados en el mundo que nos asusta, ¿verdad? Dejar o sea, estar en esa situación de esperar lo que el Señor nos va a dar. Nosotros queremos conseguir lo que nos gusta. Claro, es que no lo hemos experimentado. Exacto. Primero debemos de conocer a ese Dios, conocer a ese Dios que siempre es fiel con nosotros. Ese Dios, miren ustedes, vamos a otro versículo. Vamos a Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Aquí estamos viendo la forma de cómo esa fe se fortalece. La fe se fortalece cuando nuestra fe está puesta en Dios. Ahora, yo les voy a decir antes de que veamos ese versículo. ¿Sabe lo que ocurre con nosotros? ¿Sabe lo que ocurre? Lo que ocurre es que llega un momento donde la mente humana depende completamente de Dios y de su palabra, ¿verdad? Eso es vivir en fe, eso es vivir en fe, como lo que Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es fe también, ya vamos a verlo después, más adelante, cuando prosigamos en el estudio. Pero llega un momento cuando Dios empieza a bendecir al pueblo y las bendiciones de Dios se empiezan a hacer cada vez más grandes y cada vez más grandes. Entonces llega un momento en que el pueblo mentalmente traslada la fe de Dios que dio las bendiciones a las bendiciones que Dios dio. ¿Ya? Entonces es un momento psicológico
en que el pueblo traslada la fe de Dios que da las bendiciones a las bendiciones que Dios dio. Entonces, confían en esas bendiciones que Dios dio y dejan de confiar en el Dios que dio las bendiciones. Les voy a dar un ejemplo. Nuestra iglesia adventista. Cuando nuestra iglesia adventista empezó, era una iglesia pequeñita. Era un grupo pequeñito. Pasaron por el Gran Chasco en 1844 y hubo un zarandeo fuerte. Yo sé que ustedes con el hermano estudiaron sobre lo que era todo esto, el zarandeo. Hubo un zarandeo fuerte entre el pueblo de Dios ahí por lo que sufrieron en ese momento. Y quedaron un poquito personas. La mayoría eran personas que realmente no estaban ancladas con fe. El grupo pequeño que quedó era un grupo que tenía fe. Y empezaron así, pequeñitos. Ellos tenían fe, confianza en Dios, todo lo que tenían lo ponían para trabajar en la obra. Pero esa iglesia pequeñita empezó a crecer, se fue ultramar, se fueron a Europa, creció por todo el mundo y la iglesia se hizo grande, inmensa. Y ahora la mayoría de los miembros de esa iglesia ya no confían en el Dios que dio todas esas bendiciones, sino que confían en las bendiciones, confían en los edificios que tiene la organización, confían en las cosas que se hacen, en la cantidad de diezmos y ofrendas que se recogen, en la cantidad de personas que llevan a las iglesias, pero dejaron de confiar completamente en Dios. Hermano. Sí, mi hermano. Sí, Jesús, te quería traer ahora que usted estaba mencionando esto, me acuerdo de algo que menciona el conflicto de los siglos. No lo vamos a leer porque son como varios párrafos, pero dice Ellen White, el conflicto de los siglos, que cuando, creo que es como en el capítulo 22, que la iglesia primitiva, la iglesia que fundó Cristo y que los apóstoles continuaron, dice que esa iglesia se fundaba en las escrituras y en la fe, pero conforme fueron muriendo los apóstoles y fueron sus hijos, y los hijos de los, por decirlo así, los fundadores de la iglesia, fueron llegando a sustituirlos, dice que ellos empezaron a bajar los estándares de la fe, empezaron a bajar las doctrinas que tenía la iglesia. Y entonces, para atraer más gente, empezaron a meter otras cosas y entonces la iglesia ya empezó a fundarse en reglas, en que esto es lo que hay que hacer, no hay que hacer, en que qué podemos hacer para atraer más gente. Dice Elena White eso. Después menciona que exactamente después de 1844, no, más bien antes de 1844 pasó exactamente lo mismo. Pues como usted mencionaba ahora, entre 1840 y 1844, que se predicó el mensaje del primero y segundo ángel, y después el mensaje del tercer ángel, era un pueblo grande el que predicaba y el que tenía la fe de que Cristo venía. Cuando se dio el gran chasco, entonces hubo gente que aceptó el mensaje del primer ángel, hubo gente que no lo aceptó, entonces no recibió el segundo. Hubo gente que aceptó el primero y el segundo, pero rechazó el segundo, entonces no recibió el tercero. Y hubo gente que recibió el primero, el segundo y el tercero, pero perdieron la esencia de la fe del evangelio y resulta que abandonaron la obra. Y como usted dice, fueron poquitos los que quedaron, que realmente eran los que de verdad tenían en su corazón el deseo de conocer más a Dios. Y dice Ellen White que eso es exactamente lo que se va a repetir al final de la historia. Lo mismo que se repitió en el tiempo de los apóstoles, que se repitió en 1844, lo mismo que se va a repetir ahora. Sí, es completamente, mi hermano. Vamos a leer el versículo 1 Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Dice, nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. El conocimiento del que es verdadero, conocer a Dios. Mis queridos hermanos, la clave de la fe y del crecimiento y cultivar esa fe
es conocer cada día más a Dios. ¿Cómo lo conozco? Obviamente es a través de su palabra, porque no hay otra forma en este momento en que nosotros no podemos dejar de conocerlo. Es a través de su palabra, como decía la hermana Cristina, a través de lo que Él hizo también, a través de la naturaleza, las obras que Él hizo. Esa es otra forma que nosotros podemos conocer a Dios. Y otra cosa, y otra forma que nosotros podemos conocer a Dios es a través de la forma como Él trabaja en nuestra propia vida. O sea, cuando nosotros logramos entender que las cosas que nos pasan a nosotros normalmente en la vida no son obra de la casualidad, sino que nuestra vida está en las manos de Dios. Y lo que ocurre en nuestra vida es por un propósito que Dios tiene para nosotros. Nuestra vida está en las manos de Dios. Así es. Ahora, Dios es soberano. Su soberanía es algo real en la palabra de Dios. Y Dios actúa en nuestras vidas. Y Él ejerce una influencia en nosotros cuando nosotros le permitimos a Él obrar. Pero la palabra de Dios dice claramente en Romanos 8:28, que lo hemos leído varias veces aquí, que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que por medio de sus propósitos son llamados. ¿Ok? Esa es una clave que nosotros debemos de entender la fe. Cuando nosotros no entendemos lo que nos está ocurriendo en nuestras vidas, cuando nosotros vemos que en nuestra vida hay algo que nosotros le pedimos a Dios, ¿saben? Debemos de entender que nuestro Dios es un Dios que nos ama. No debemos olvidar nunca eso. Dios nos ama. La Biblia dice, con amor eterno te he amado. Así que Dios nos ama. Y eso es algo que mantiene viva nuestra fe. La palabra de Dios dice, el amor de Cristo nos constriñe. Eso mantiene vivo el saber que Dios nos ama. Y que Él sabe lo mejor para nosotros. No nos olvidemos de eso. Dios sabe lo mejor para nosotros. A veces nosotros le pedimos algo a Dios y como que no hayamos respuesta y decimos, pero ¿qué será? ¿Por qué no viene la respuesta? ¿Qué será? ¿Que Dios no me escucha? No, Dios sabe lo mejor para nosotros y Él sabe cuándo lo que nosotros pedimos es para nuestro bien y cuándo lo que nosotros pedimos no es para nuestro bien. Entonces, si nosotros sabemos y conocemos a ese Dios, cuando empezamos a tener una relación con Él, cuando empezamos a orar, a tener una relación con Él, a estudiar su santa palabra, cuando empezamos a ver que Dios es el que lleva el control de nuestra vida, y cuando vamos soltando, hermanos, cuando soltamos, ¿saben qué es? A nosotros muchas veces nos gusta llevar el control. Queremos llevar el control de nuestra vida. Y queremos llevar el control. Y muchas veces Dios quiere venir y nosotros no le prestamos la manivela. ¿Ah? Y tal vez los que han sido choferes aquí van en un lugar y se montaron con un chofer y van para la casa y cuando van y dicen, bueno, ¿por qué te viniste por este camino? Si yo me voy por aquel camino, y el que va manejando dice, tranquilo, yo soy el que llevo el timón, tranquilo. Allá en el camino que te gusta a ti, ahora en este aguacero se derrumbó un río, hubo un accidente, están arreglando una calle y cerraron. Yo conozco mejor la ciudad que tú, tranquilo, yo te voy a llevar por este camino y vamos a llegar más seguros por este camino, aunque te parezca más largo, aunque te parezca diferente, pero este va a ser el mejor camino para ti. ¿Saben lo que es eso con Dios? Muchas veces nosotros queremos llevar el control de nuestra vida y no permitimos a Dios que lleve el control de nuestra vida. Hay otro versículo que tiene que ver con el conocer a Dios, que está en 2 de Pedro, capítulo 3. 2 de Pedro, capítulo 3.
y el versículo 18. Vamos a leer desde el 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Recuerden que Muná también es firmeza. Aquí podemos decir, por el error de los inicuos, caigáis de vuestra fe. Quiere decir que el error lo que hace es que nuestra fe flaquee y caiga, ya no sea tan firme. Y dice, antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Queridos hermanos. Pedro, hermano. ¿Perdón? Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 17 y 18. Segunda de Pedro 3, 17 y 18. Así que, mis queridos hermanos, la fe se fortalece cuando conocemos a Dios. Yo los invito a que conozcan a Dios, conozcamos nosotros a Dios. Como es nuestro privilegio conocerle, conozcámoslo. De esa forma nuestra fe va a crecer. Va a crecer. Y vamos a continuar estos estudios acerca de la fe. Vamos a tener una oración para terminar ahora. Oremos al Señor. Señor, gracias te damos porque nos has dado hoy la oportunidad de continuar nuestro estudio acerca de este tema tan importante para nuestra vida. Esencial, como dice la sierva, que tú escogiste para este tiempo final. Señor, ayúdanos a cultivar nuestra fe y que esa fe pueda ser cultivada iniciando en el conocimiento de Cristo Jesús, en el conocimiento de Dios y de la obra que Él hace por cada uno de nosotros. Que aprendamos a confiar en Él como un niño confía en su Padre, completamente sabiendo que estamos en las mejores manos, a pesar de que los problemas sean grandes. Gracias porque tú eres fiel y porque tu palabra nunca falla. Ayúdanos a vivir anclados en esa palabra. Que no solo vivamos de pan, sino que nuestra vida dependa completamente de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me lo bendiga, mis queridos.